de la semana pasada. Ahora, quiero que en este tema usted conozca algunos dones, ¿ok? Yo iba a empezar y voy a utilizar algo que lo voy a hacer en otra parte, no lo voy a hacer al inicio. ¿Sabe? El bautismo del Espíritu Santo, que hablo en el tema de la semana pasada y que le acabo más o menos de quizás intentar darle como algunas pinceladas, no es una meta. El Espíritu Santo, tener el bautismo del Espíritu Santo no es una meta. No es un objetivo que usted alcanza y ya. El bautismo del Espíritu Santo es un medio de acceso a una vida sobrenatural. No es una meta, porque cuando usted llega a la meta las cosas se acaban. Hasta ahí fue todo. El bautismo del Espíritu Santo es el medio de acceso. No es un fin en sí. Es un punto de partida a una vida llena de poder sobrenatural. Es la puerta de entrada a la manifestación de los dones que Él da. Ahora, la palabra de Dios me habla acerca de los dones. Diga conmigo, dones. ¿Qué son dones? Son unos talentos especiales que Dios le da a cada persona a como Él, perdóneme la expresión, no lo estoy diciendo de mala manera, a como Él quiere hacerlo. Él le da a quien quiere como Él quiere, porque Él es soberano y Él es dueño de los dones, de esos talentos. El término que utilizamos en la Biblia son talentos talentos carisma, que viene de la palabra carismático, por eso hablan de los dones carismáticos. Nosotros le damos el nombre de dones porque ese es el término que se utiliza bíblicamente, pero quiero que usted me entienda de una manera sencilla que son unos talentos especiales dados por el Espíritu Santo al creyente. ¿A quién? ¿A quién? ¿Cuántos creen aquí? Ok, se supone que si usted y yo creemos, usted y yo hemos recibido al Espíritu Santo, muy bien, y hemos recibido dones, esos talentos especiales, porque usted y yo desde luego tenemos talentos. Muchas veces los talentos nacen con la persona y otras veces se desarrollan. Por ejemplo, a lo mejor un niño no canta desde el principio, pero su papá canta, su abuelo canta, su bisabuelo canta, su tatarabuelo canta, y dentro de eso a lo mejor el niño nunca va a cantar bien, pero a lo mejor va a tener un don de música, un talento musical, y va a tocar el teclado, va a hacer algo en batería, va a hacer algo de la parte musical. El talento se perfecciona a medida que usted lo ejercita. El don también se perfecciona a medida que lo ejercita, pero solamente dentro de la llenura del Espíritu Santo. Por eso le digo, manténgase bebiendo del Espíritu Santo. Los temas que le estoy dando, a lo mejor son temas que usted dice, yo no quería escuchar de eso. Mire, de verdad que Dios tiene para usted regalos preciosos, y uno de esos es los dones. Es los dones. Así que yo quiero invitarlo para que en este momento cierre sus ojos, ponga sus manos en su cabeza y dígale: hoy, Jesús, oro por mi mente. Dígale: oro por mi mente para que pueda entender tu palabra y pueda ser aplicada para mi vida en el nombre de Jesús. Dígale: háblame. Y dígale: cuerpo mío, en el nombre de Jesús te ordeno que te sometas a la autoridad de Cristo. Amén y amén. Muy bien. Ok. Mire, ¿dónde está? Hay tres listas principales. ¿Cuántas? Hay tres listas principales de dones en la palabra de Dios. La primera, si usted quiere tomar nota, la va a encontrar en Primera de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11. La segunda la va a encontrar en Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8. Y la tercera la va a encontrar en Efesios, capítulo 4, versículos del 7 al 13. Sin embargo, yo me voy a enfatizar especialmente en los 9 dones que aparecen en la carta de Pablo a los Corintios. Muy bien. ¿Cuántos? 9. ¿Cuántos? Ok. ¿Quieres ponerme, por favor? Para que todos puedan ver. Primera de Corintios, capítulo 12. Especialmente versículo 8, 9 y 10.
Si usted lo tiene en su Biblia, por favor, abra su Biblia. No me engañe con WhatsApp o alguna otra cosa. No me haga eso. ¿Listo? Está escribiendo Pablo desde el capítulo 12, capítulo 12, por eso es que está mal. Capítulo 12, versículo 8 en adelante. Eso, muy bien. Porque a la verdad, ¿listo? Lea conmigo, 1, 2 y 3. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu. Pausa. Yo me imagino a Pablo. Pablo no escribió ninguna de las cartas. O sea, él con su puño y letra no escribió ninguna de las cartas. ¿Ah? ¿Usted ha leído eso en la palabra, sí o no? Pablo está diciéndole a alguien que escriba, pero él está, yo me imagino a Pablo como, yo no sé si ustedes, tienes que apagar y prender a lo mejor. Si apagas y prendes, por eso, pero si apagas y prendes, puedes hacerlo. Él a veces agarra así. Vamos a ver. Espíritu Santo. Y la próxima mira y prendes bien las luces y no prendes estas dos luces porque la de acá se nos quemó, hay que cambiarla y se ve horrible tener una prendida y la otra no. ¿No les parece a usted? Puedes prender las amarillitas, eso sí, nos vemos más bonito. Muy bien. Yo me imagino a Pablo como usted se acuerda de el puertorriqueño, ¿cómo se llama? El médico, sí. Hay un médico pastor puertorriqueño, Misraín Esquilín se llama él, es excelente expositor de la palabra de Dios, excelente, de verdad, es un viejito negro que ni a Philly le alcanza la melanina para poder alcanzar al negro ese. Eso es una cosa buena, ese man para enseñar. Y el man es boricua. Entonces los boricua, yo me imagino a Pablo como así, como que empieza a hablar y va moviendo y tal y no sé qué. ¿Sí me entiende? Yo me imagino a Pablo así, porque Pablo está diciendo de la siguiente manera: pues a la verdad, él no estaba con nadie, pero él está imaginando inmediatamente lo que está diciendo. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a este otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Sigue conmigo, versículo 9. A otro por fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, versículo 10, a otro operaciones de milagro, y a otro profecía, y a otro, sigue conmigo, y a otro ¿qué? Discreción o discernimiento. Dice, es que estás en Reina Valera antigua, por eso nos tienes leyendo en antiguo. Eso, gracias a Dios. A otros poderes milagrosos, y a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros hablar diversas lenguas, y a otros interpretar ¿las qué? Las lenguas. 9 dones aparecen ahí. Y si usted está copiando conmigo, voy a hablarles rápidamente acerca de los 9 dones. El primero, sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. El don de sabiduría que habla la palabra allí, versículo 8. Eso. A unos les es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Esa sabiduría va más allá de la sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber algo o hacer algo que es correcto dentro de la voluntad de Dios. Va mucho más allá. Es eso que no puedes entender y que te dice la persona. Cuando tú vas a la persona que tiene ese don de sabiduría, la persona te dice, es por aquí. Y tú no habías querido tomar ni derecha ni de izquierda, pero cuando la persona te dijo es por aquí, tú te sentiste tranquilo. ¿Me entiendes? Hubo paz en el corazón. Sí, pero cuando tú estabas pensando tomar la derecha, tú estabas asustado, o la izquierda, tú estabas asustado. Y esta persona tiene el don de sabiduría dado por el Espíritu Santo, y esa persona te dice, no te preocupes, Cristian, es por aquí. Y uno se siente relajado. Mira a la persona que tiene a su lado y hágale cara de relajado. Así usted se sentiría con esa persona. Segundo, dice, a otros por el mismo Espíritu palabra de ¿qué? Eso es saber o recibir la revelación de parte de Dios sobre una persona o una situación sin haber recibido la información por medios naturales. Entonces, eso es como cuando estamos enseñando y decimos, y usted que está en este problema, en esta situación, por favor haga esto. Y la persona que lo invitó
la persona nueva que nunca ha conocido nada del Espíritu Santo le dice al otro: ¿y usted para qué se puso a decirle al pastor lo que yo tenía? ¿Para qué se puso a contar mis necesidades? Eso es palabra de conocimiento. Esa persona tiene eso, que se te acerca y te dice: hey, no, ojo con esto. Siguiente, versículo 9. No es una fe normal. Dígale que tiene al lado: no es la fe que usted tiene, porque esa no sirve mucho. Mentira, su fe es excelente, gloria a Dios por su fe. Pero estos son hombres de fe, como Pedro. Pedro era un hombre de fe. ¿Por qué Pedro era un hombre de fe? Vea, vamos a hacer el ejercicio. Usted póngase en una barca en medio de la... Bueno, para eso hay que dar contexto. Para los judíos en el tiempo de Pedro, el agua era símbolo, o para ellos creían que en el agua primero estaba el Leviatán, que es un gran animal que habla el Antiguo Testamento, ¿cierto? Un gran animal al que le tienen mucho miedo, y que también habitan como los seres demonios y todo eso está en el agua. De hecho, por eso hay una película que se llama Constantine, que habla acerca de eso. Desde ahí, mire que ellos también aprenden y entienden esa posición. Entonces, usted imagínese, para que lo hagamos, ya usted y yo entendemos que el agua no tiene nada que ver con eso, estamos más tranquilos, pero vamos a colocarlo a usted en un lugar donde hay puros tiburones o puros cocodrilos. Se monta usted en el borde de la barca y de un paso adelante, de fe. No, papá. Eso lo da una persona de fe. Es una fe sobrenatural. Es una fe que va más allá. Es una fe que te dice: esto lo vamos a lograr, esto lo vamos a lograr, esto lo vamos a lograr. No te preocupes, que esto lo vamos a lograr. Y llegamos a ese lugar. Mire que le dije a usted que anhelara, que bebiera. Usted, mientras me está escuchando todo eso, usted vaya diciéndole: Señor, yo quiero Señor, yo quiero porque usted le puede decir al Señor. A lo mejor usted ya lo tiene y no lo ha podido desarrollar. ¿Por qué? Por soquete, por no servir en la iglesia. Esa es la realidad. Pero a lo mejor usted lo tiene porque ha recibido a Jesús, si es que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Porque todo creyente no es creyente real hasta que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Cristo, que Dios Padre lo levantó entre los muertos, serás salvo. Si no, no. El único camino al Padre es Jesús, no. Entonces, ojo con eso, fe. Luego dice: ¿dones para qué? Dones para sanar. Eso es orar por personas que están con enfermedades físicas, emocionales, mentales, ¿no? Y tener la capacidad de poder traer el poder del Dios sanador a la persona. Yo le contaba la semana pasada a los que no estuvieron, yo le cuento ahora. La primera vez que yo escuché la voz de Dios para orar por sanidad, no lo hice. Y no lo hice porque me dio miedo. Y ahora yo digo: mucho pendejo. Claro, porque la persona estaba enferma. Si lo hubiese hecho y no pasaba nada, ¿cómo seguían las cosas? Igual. Y si pasaba, pues la persona era sana. Y yo me quedé callado. No, qué pena, no, eso no es así, Señor. Ay. Y no lo hice. Y al final del servicio se me acercó la persona y me dijo: yo necesito que usted ore por esto. Justo lo que el Señor me había dicho que orara. Y oré por la persona. Nunca supe, porque fue una persona que vino, que nos acompañó, pero que no siguió asistiendo a la iglesia. Creo que era de otra ciudad. Luego sigue diciendo: poderes milagrosos, de poder de milagros. Son dones especiales. Dones especiales. Es hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales, mostrar la presencia del poder de Dios en una situación particular. Cuando mi papá fue invitado a Valencia a predicar, Dios le permitió. Mi papá tenía el don de sanidad y oró por sanidad de una persona, de una señora cuadraplégica, y ella fue sana. Pero yo fui el primer incrédulo, porque yo vi a la persona cuadraplégica y yo decía: que esta vieja no se caiga, que esta vieja no se caiga, que esta vieja no se caiga. Yo no estaba creyendo: ay, Señor, la vas a sanar, qué alegría. No,
Yo estaba en la realidad mía, lejos del Espíritu Santo. Pero si usted está cerca del Espíritu Santo y usted sabe que están orando por sanidad o por un milagro especial, usted dice, sí, yo quiero que eso suceda. ¿Me entiende? Es una perspectiva diferente. Luego dice profecía, ¿cierto? Luego dice a otros, profecía. El de profecía es comunicar una palabra de parte de Dios, de un versículo, un pasaje que se aplica a una situación específica. No es agarrar y decir, yo te profetizo. ¿Qué le puedo profetizar a usted? Que se va a casar. Escúcheme. No, el don de profecía es que a su mente, ¿a qué? Escúcheme, el don de profecía es que a su mente, ¿que a qué? Viene un versículo especial. Y ese versículo usted lo siente cuando es para dárselo a la persona. Y usted le dice a la persona, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y esa persona está en una situación donde está lleno de temor por tomar una decisión. Y vino profecía, palabra de Dios para decirle, ve adelante que yo estoy contigo. Luego habla el otro, ¿hablar en qué? En diversas lenguas. Me salté. Discernir espíritus, el don de discernir espíritus dice, es la habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en el ambiente o en la persona. Y ese, qué susto, no sea bobo. Porque también, así como se ven cosas que no son correctas, también se ven cosas que son buenísimas. Sí, es esa capacidad que Dios le da a la persona para decir, en esta persona hay. Acuérdense que Jesús se acerca al endemoniado de Gadara y le dice, usted no es un solo espíritu, ustedes son legión, son muchos. Eso es evidencia de que el Espíritu Santo estaba con Jesús. Pero ese mismo don lo puede tener usted y lo puedo tener yo. Entonces yo miro y digo, esta persona tiene esta cantidad o está endemoniado en pornografía o en mentira. O tiene un problema grave porque a él le han hecho hasta brujería. Y eso es un don. Pero así como y usted dice, imagínese usted ver todas esas. Mira a la persona que tiene al lado, imagínese. Mira a la persona que tiene al lado, dígale, hágale una cara de Chucky, por favor, por ejemplo. Imagínese ver todo eso. Sí, es cierto, la persona lo ve. Pero también mire a la persona que tiene al lado y hágale cara de ponqué, hágale cara feliz. Es también ver esa reacción de cara sonriente. Es también ver ángeles que danzan y que cantan. Yo vi en estos días en Instagram un chico que estaba pintando en el iPad y el man empieza a pintar y él muestra el dibujo cuando terminan, le dicen muestra el dibujo y él agarra y muestra el dibujo y él muestra que en medio de la alabanza ve como hay torrentes de agua que caen para refrescar el lugar. Pone también como unos seres blancos especial. Y él dice, eso es lo que estoy viendo en medio de la alabanza. Entonces sí se ven cosas feas a lo mejor, pero también se ven cosas maravillosas. Luego, el don de hablar en diversas lenguas es la capacidad de hablar un idioma sin estudiarlo. Y también hay don de lenguas angelicales. Hay dos tipos de lenguas. Por eso dice diversas lenguas. Yo le contaba que el pastor, lo contó el domingo, el pastor Miguel Torres no habla italiano. Nunca estudió italiano y no habla italiano. Dios le dio el don de hablar latín. Y estando en España, empezó a orar en lenguas y él, sin entender lo que él dice, se acercó a la persona y le dijo, ¿usted por qué sabe todo eso? Y él siguió hablando, el pastor Miguel entendió, siguió orando y siguió hablando, y el otro inmediatamente aceptó a Jesús, buscó aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero también son lenguas angelicales. También, y nosotros en la iglesia creemos en el don de lenguas. Y también está, y dice, y a otros el interpretar lenguas. ¿Y a otros el qué? Interpretar lenguas. Eso es el poder entender y comunicar un mensaje.
Yo le hacía el ejemplo, creo que fue el viernes, yo hacía el ejemplo que a veces nosotros hablamos en lenguas y empezamos a orar en lenguas y decimos, y así, y estamos orando en lenguas, ¿no? Y uno por fuera, uno cree, la mente, por ejemplo, mi mente, que es una mente mala, perversa, dañada. Yo estoy diciendo, Señor, que mi esposa entienda severo guapetón que tiene de esposo, ¿cierto? Pero no, en lenguas, como el Espíritu está habitando en mí y en verdad está mostrando la realidad de mi corazón, le está diciendo al Señor, Señor, ten misericordia con este soquete que cree que es la última Coca-Cola del desierto. Y qué bueno es eso. Qué bueno es eso. Pero en la interpretación es poder entender eso que en las lenguas se está diciendo, sea en un idioma que existe o sea en una lengua angelical. Ahora, el Espíritu reparte a cada uno según lo que Él determina. Según lo que Él determina. Estos 9 dones los podemos clasificar en 3. Voy a estudiar uno en lo que me queda de tiempo. Voy a estudiar en tres, no porque sea algo especial no, es para poderse organizar, ¿ok? Estos 9 los podemos organizar en 3 para poderlos seccionar, para poderlos entender más fácil y que los estudiemos más fácil. Muy bien, serían los dones de revelación, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernir espíritus. Es revelado a la persona sabiduría, una respuesta especial. Es revelado a la persona ciencia, algo que está pasando con la persona. No una dirección, sino ¿cómo fue? Una dirección. Y número 3, discernimiento. El Espíritu Santo le está permitiendo a la persona, le está revelando lo que está ocurriendo en el ambiente o en una persona. Esos son dones de ¿qué? Revelación. Digo, amigo, dones de revelación. ¿Cuántos quieren dones de revelación? Gallinas, no. Diga, ¿cuántos quieren dones de revelación? Yo quiero todos los dones. Porque imagínense en ese momento que uno no sabe, está como del Chavo, ¿se acuerda cuando el Chavo iba a patear la pelota? Era Kiko, sí, mire, revelación. Kiko y nada que le pega. Nosotros debemos anhelar eso. Segundo, dones de poder, diga conmigo, dones de poder. ¿Cuáles son esos? El don de fe, el don de milagros y el don de sanidad. De fe, milagros y sanidad. Porque se evidencia el poder del Espíritu Santo. Hay una canción maravillosa de su presencia que dice: y el poder que te levantó de la muerte vive en mí. Porque Efesios dice: y el poder que te levantó de entre los muertos vive en mí. Vive en mí. Entonces, primero, dones de revelación. Los separamos en dones de revelación, dones de poder. Y número 3, dones vocales. ¿Cuáles? Pues, ¿cuáles serán los dones vocales? Pues los que tienen que ver con la boca, desde luego, lenguas, interpretación y profecía. O como los quiera organizar, profecía, interpretación y lenguas, o interpretación, lenguas y profecía, como lo quiera cuadrar, no hay ningún problema. Y quiero empezar con los que más problemas traen. ¿Qué es lo que más problemas le trae a usted? La lengua. La lengua nos trae problemas. Así que quiero empezar. De hecho, Santiago, todo el libro de Santiago habla sobre el poder de la lengua, sobre el poder de la palabra. Y yo quiero invitarlo para que usted en este momento empiece a beber y a decirle: Señor, yo quiero los dones tuyos en mi vida evidenciados. Vamos, dígale, Señor, yo quiero los dones tuyos en mi vida evidenciados. Mire, la Biblia dice: porque el que habla en lenguas, 1 Corintios 14, 2 al 4. ¡Hey, joven, présteme atención! No me hablen allá, o se salen los dos que están. Gracias, me queda uno solo. Cristian, aquí hay una silla que lo está esperando. Dios lo bendiga. Si no se me enreda ya el Kelvin y no pasa. 1 Corintios 14, 2 al 4. Y quiero que me preste mucha atención porque lo que le estoy hablando es demasiado serio. Los dones del Espíritu Santo no es cualquier cosa. La palabra dice que usted y yo haremos más cosas que Jesús. ¿Qué hizo Jesús?
milagros, sanó enfermos, levantó muertos, multiplicó las cosas. Y la Biblia dice que usted y yo haremos mayores cosas en el nombre de Jesús. Y solo podemos hacer eso si entendemos los dones del Espíritu Santo en nuestra vida y si los aplicamos. Porque de nada le sirve saber usted que tiene las llaves del carro y las tiene ahí y nunca las agarra. Necesitamos agarrarlas. Así que quiero de nuevo decirle, vamos a hablar acerca de los que más le generan problemas: los dones de lenguas, de la lengua, todos los que tienen que ver los dones vocales. Primera de Corintios 14 del 2 al 4 dice: porque el que habla en lenguas, léalo conmigo, 1, 2 y 3. Porque el que habla en lenguas no habla. What do you think if I start the preach now and you can't understand me? ¿Qué vas a imaginarte tú o qué vas a pensar tú si yo empiezo a predicar y tú no vas a entenderme? Pero qué rico es poder saber que le están hablando en un idioma que usted entiende. Yo no sé si se acuerdan, y acá hay un amigo nuestro que se llama Daniel Seidán, un flaco que es judío. Su lengua materna es el inglés, a pesar de que nació en Israel, porque su mamá es británica y su papá alemán. Él es una mezcla, ¿no? Se casó con una chilena y tiene un hijo boliviano y el otro escocés. Es una vaina rara, Daniel. ¿Ok? Pero cuando yo los escucho hablar, a él y a Bárbara, su esposa, aunque la lengua de Bárbara es el español, hablan todo el tiempo en inglés. Y Daniel entiende perfectamente el español. Pero qué rico es poder entender, que usted puede hablar con la persona en el mejor idioma o en el idioma que a la persona más le gusta. La Biblia me dice en Corintios que el que habla en lenguas no le está hablando a los demás, sino que le está hablando ¿a quién? A Dios. Y qué bueno sería que usted agarrara y empezara a orar en lenguas. Empezar usted a evidenciar en su vida las lenguas del Espíritu Santo. Dice, en realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Pero ¿qué importa si otra persona no le entiende? Ahora, más adelante voy a hablarle de la interpretación de las lenguas. Pero quiero que usted entienda esto. Si usted tiene la oportunidad y el regalo de Dios de poder obtener el don de lenguas, no le está hablando a los demás, le está hablando a Dios, una comunicación perfecta con Él. Y es mucho más allá de lo que usted puede querer hablarle a Dios. Es lo que Dios mismo entiende en su espíritu que usted necesita. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque a veces queremos a veces queremos al Espíritu Santo, queremos hablarle y decimos, Señor, yo quiero que me ayudes en esto. Pero el Espíritu Santo, que me conoce, dice, pero es que tú no necesitas esa ayuda. Primero necesitas esto. Primero necesitas esto. Mire, dice, sigue versículo 3. Ahora sigue hablando y esto no está. Dice, en cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Versículo 4. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. En cambio el que profetiza edifica la iglesia. Voy a pausar solamente en lenguas. Ahorita de profecía más adelante. Lenguas. Cuando usted habla en lenguas le está hablando a Dios. Diga conmigo, le hablo a Dios. Número 2, hablo misterios. ¿Hablo qué? Y número 3, me edifico. Diga conmigo, me edifico. ¿Usted necesita edificar a los demás? Sí. Pero para usted edificar a los demás, primero necesita edificarnos nosotros mismos. Mire lo importante del hablar en lenguas. Ahora, si usted viene acá a la iglesia y yo le digo, compadre, le toca orar, y usted empieza a orar en lenguas, y llega una persona nueva que no ha entendido este tema, pues le abre los ojos y dice, esta gente está llevada, borracha,
drogada. Y si la persona está loca, le dice: yo quiero volver. Desde luego, hablar delante de la congregación se va a necesitar, si usted ora en lenguas, que haya ¿qué? Interpretación. Ahora, en el capítulo 2 de los Hechos, las lenguas, porque se lo leí, se pusieron sobre ellos lenguas como de fuego, fue una señal para los incrédulos. Fue una señal. Las lenguas son señales, ¿no? Y a veces, eso es cuando no es en otro idioma, pero a veces, como le dije, que son lenguas angelicales, la lengua es solamente para adorar a Dios. Y a veces, yo no sé, ¿cuántos saben aquí que tienen don de lenguas? Muy bien, una sola, 2, 3, glorias, 4, por 5 ya se vendió, gloria a Dios. Al principio no quería ninguno levantar la mano. Los que oran en lengua se dan cuenta que cuando Dios le ha dado ese don, empiezan a orar y terminan. ¿Usted no tiene don de lenguas? ¿Por qué no alzó la mano, gallina? Y empiezan como empiezan en una atmósfera y terminan en otra, con fuerza, como airados. ¿Sabe por qué? La respuesta es sencilla: porque es una muestra del poder de Dios. Como cuando uno juega fútbol. Usted no juega fútbol jugando fútbol de verdad, no con los niños chiquitos, sino jugando fútbol de verdad. Usted juega airado, se molesta, corre, pelea, la pide. ¿Me entiende? Es exactamente lo mismo en las lenguas. Está viendo el poder de Dios ahí. Por eso la persona empieza con fuerza y usted escucha a las personas orando con fuerza. Por eso. Ahora, la interpretación. Primero hay dones vocales. Recuerde conmigo, dones vocales. ¿Cuáles son? Lenguas, interpretación, profecía. De nuevo, dones vocales, lenguas, interpretación, profecía. Lenguas, hay dos tipos de lengua: lenguas angelicales e idiomas. Muy bien, lenguas angelicales e idiomas. Ahora, en la interpretación y la profecía no tiene ningún significado aparte del don de las lenguas. La interpretación viene mediante el Espíritu Santo. Es traducir. Yo no sé si ustedes han escuchado una traducción cuando alguien está enseñando y a veces el que está emitiendo el mensaje dice como 5 palabras y el que está traduciendo dice como 20. Porque la traducción es compleja. Interpretar no es para cualquiera. Interpretar no es para cualquiera. Y cuando usted y yo entendemos la interpretación, estamos comunicando totalmente el mensaje que la persona oró en lenguas a la iglesia. Y por eso Pablo dice: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza pero esa no era el versículo 3, devuélvase. No, es más adelante, ahorita lo buscamos, yo lo tengo por aquí adelante. Es que es bastante, pero voy a saltar. Traducir o interpretar es traducir o comunicar el significado palabra por palabra. Por eso no es fácil traducir. Ahora, profetizar. Le hablé de las lenguas, le hablo de la interpretación y le hablo de la profecía. Es expresar en un idioma conocido las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Y dónde están plasmadas las palabras inspiradas por el Espíritu Santo? En la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces la persona que profetiza, a su mente viene una palabra, un versículo bíblico y le dice: por eso ta. Y lo que le está diciendo es solo versículo bíblico. No es que le está diciendo: y yo veo, no, con Dayana, y yo veo que la vas a ver negra. No, eso no es profecía. Profecía es que estás en una situación y es una palabra de Dios de acuerdo a la Biblia, y lo que te están diciendo es Biblia y tú lo entiendes inmediatamente. Dios me está diciendo esto. Ahora, ¿cómo ejercitar la interpretación y la profecía? Versículo 7. Versículo 7. No, pero es capítulo 12. Capítulo 12, versículo 7 dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás.
Versículo 11, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Versículo 31, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Le voy a separar esos 3 versículos, voy a leérselos de nuevo. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. Todos los dones, diga conmigo, todos los dones son para el bien de los demás. De nuevo, todos los dones son para el bien de los demás. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Ahora, versículo 31 de 1 Corintios 12 dice, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Dígale a la persona que tiene al lado, desee los mejores dones. Dígale, deséelos. Vea, los dones del Espíritu Santo afectan nuestros sentidos. Y Dios se la da a un individuo ese don para el provecho de toda la iglesia. Se lo da a cada uno para provecho de toda la iglesia. Y dice, y ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. ¿Sabe? Pablo le dice en el capítulo 14, versículo 1, dice, ustedes busquen el amor, empeñense en seguir el amor, pero el amor no es un don. El amor es parte del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y yo creo que acá los que estamos hemos evidenciado amor. Antes queríamos matarlos a todos, ahora no, solamente les queremos pegar. Y yo lo digo en mi vida, por ejemplo, cuando una persona como Philly, que yo quiero tanto, se me atraviesa en el miércoles. El miércoles yo venía detrás de Philly y no pone una direccional. Lo odié con todas mis fuerzas. Este negro no es capaz. Hay un palito, creo que se llama shift stick, que tú puedes girar hacia abajo o hacia arriba, depende hacia dónde va a cruzar. Eso se usa. Eso no es porque si ese palito no está en el carro, porque sí, Philly. Yo antes, cuando pasaba alguien por ahí, reciba eso para que lo use. Cuando alguien se me pasaba por el frente y no se pasaba bien en el carro, yo no oraba por la persona. Pero cuando he evidenciado la vida y el fruto del Espíritu Santo en mi vida, he tenido amor por él. Y ahora pienso, esa persona puede estar en una situación complicada. Puede estar pasando por algo. No sé por qué pasó así. Señor, guarda a esa persona. Pero Pablo está diciendo, empeñense en seguir el amor, pero ambicionen los dones espirituales. Deséelo. Y yo lo estoy invitando para que usted el domingo de resurrección tenga una explosión del Espíritu Santo en su vida. Hoy no vamos a orar para que usted se llene del Espíritu Santo y salga aquí hablando en lenguas o salga profetizando. No, primero quiero que entienda los dones. Porque de nada le sirve tener algo que no sabe usar. Yo quiero invitarlo en esta noche a que usted empiece a decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Quiero poder responderte a medida de lo que me das. Dios tiene un don para usted, pero solamente lo recibes cuando has aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y solamente aceptas a Jesús como Señor y Salvador cuando tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Lo dice Pablo en Romanos. No se recibe porque te hayan llevado a la iglesia. No se recibe a Jesús porque seas católico o caótico o como quieras ponerle. No se recibe porque ya te lo dije, llevado a tu mamá o tu papá a alguna iglesia cristiana evangélica. No se recibe porque yo lo confieso a Él. Y cuando yo confieso a Dios,
los dones del Espíritu Santo empiezan a ser evidentes en el mismo Dios, que siempre han sido evidentes, para darme a mí respuesta en cada necesidad que tengo. Y yo creo que hoy en esta noche usted tiene una necesidad. Y tengo una buena noticia para usted. Dios tiene la respuesta para cada necesidad. Y la tiene a bocajarro para ti. Pero tienes que beber de Él. La Biblia dice: vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, dice una versión, y en otra dice cansados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Qué tal si usted hoy cierra sus ojos ahí y confiesa con su boca que Jesús es el Señor? Y le dice: Señor Jesús, yo hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que perdones esos pecados. Te pido que me ayudes en mi vida. Y si usted es capaz, puede decirle a Él: mi vida está hecha un caos y necesito de ti.